Imagina por un momento la corte de un rey antiguo en Babilonia. Murallas inmensas, palacios que brillan con oro y lapislázuli, y en medio de todo, un trono donde se sienta el hombre más poderoso de su tiempo. Ese rey, Nabucodonosor, duerme una noche y se ve sacudido por un sueño tan angustioso que despierta sobresaltado, con el corazón acelerado y la sensación de que lo que ha visto involucra algo mucho más grande que su reino. Esa escena inaugura una de las visiones proféticas más claras y profundas de la Biblia, a la estatua de los reinos, narrada en Daniel capítulo 2. Hoy vamos a recorrerla juntos, con calma y con rigor, explicando cada pieza, cada símbolo y poniendo el pasaje en su marco histórico y teológico para que no te quede ninguna duda. Primero, el contexto. Daniel no es un observador neutral de la historia, es un joven hebreo llevado al exilio. Formado en la corte babilónica, dotado de sabiduría y sensibilidad espiritual, vive en una época de desplazamientos masivos. El pueblo de Judá ha sido sacado de su tierra menos y sirve en un imperio que parece invencible. El relato comienza en el segundo año de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, verso 1. Un momento en que Babilonia todavía brilla como el poder hegemónico del cercano oriente. El rey, temeroso por su sueño, convoca a todos sus sabios en magos, astrólogos, caldeos, les exige algo extraordinario, aunque no solo interpreten su sueño, sino que primero le digan que soñó. Esa demanda revela más que un capricho real. El rey sospecha que existe un mensaje oculto sobre el futuro que debe ser conocido. Cuando los sabios confiesan su imposibilidad, el decreto real ordena la ejecución de los sabios, hasta que Daniel interviene. Y ahí comienza el momento decisivo. Daniel pide tiempo y en oración al Dios del cielo. El misterio le es revelado. Daniel capítulo 2, versos 17 al 19. Ya desde el principio el pasaje establece la contienda teológica. Los sabios de la tierra son impotentes. Dios es el revelador de los misterios. Ahora, la imagen en Daniel relata el sueño al rey. Describe una estatua inmensa, esplendorosa pero extraña, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras el rey la mira, una piedra es cortada, no con mano, es decir, de origen no humano, que golpea la estatua en sus pies, la hace pedazos, y aquella piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Daniel capítulo 2, verso 31 al 35. Daniel interpreta la visión en la cabeza de oro eres tú, oh rey, es decir, Babilonia. Luego vendrá otro reino, inferior al tuyo, plata medo-persa. Después, un tercero de bronce, Grecia. Un cuarto, fuerte como hierro, Roma. Los pies, mezcla de hierro y barro, son un reino dividido, pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel capítulo 2, verso 36 al 44. Esa es la trama. Detengámonos en la interpretación con calma, porque aquí es donde se juntan la historia y la teología. Primero, ¿por qué la identificación tradicional de los cuatro materiales con esos cuatro imperios? Hay razones históricas y textuales. La cabeza de oro, identificada con Babilonia, encaja con la propia comunicación del texto. Daniel declara explícitamente: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Babilonia, bajo Nabucodonosor, era rica, suntuosa, suprema en la región. El oro conviene como símbolo de la cumbre del poder humano. Además, el relato de Daniel mismo capítulos 1 al 4 sitúa a Nabucodonosor en el centro de la escena, y su época es la del máximo esplendor babilónico. La plata, simbolizada en pecho y brazos, representa luego un dominio que sucede a Babilonia, pero que es inferior en el esquema de valor del metal. En realidad el texto dice, solo otro reino inferior. La historia confirma que después de Babilonia se levantó el imperio medo-persa, que conquistó Babilonia en 539 a.C. La plata, en comparación con el oro, sugiere un estatus menor en brillo, pero efectivo en alcance. A los persas controlaron un territorio más extenso, una maquinaria imperial más burocrática y organizada. El símbolo funciona bien con la realidad histórica. El bronce para el vientre y muslos apunta a Grecia. Es propio del libro de Daniel vincular esa etapa con un imperio que impone dominio cultural y militar a gran velocidad. Alejandro Magno cambió el mapa en años mediante campañas relámpago. El bronce, metal de armaduras y armas, indica un poder militar expansivo y una civilización que domina por la cultura y la fuerza. Las piernas de hierro vienen a representar un cuarto reino que romperá y pisoteará todo. Esta descripción ha sido tradicionalmente asociada al Imperio Romano. El hierro simboliza dureza, disciplina, milatere,
capacidad para pulverizar la resistencia de otros pueblos. Roma se caracterizó por su estructura militar, su derecho y su capacidad de imponer orden a gran escala. En la secuencia tradicional, estas 4 imágenes retratan la progresión de imperios que marcaron la historia antigua en Babilonia: Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero la visión no termina en las piernas, en los pies y los dedos. Mezcla de hierro y barro introducen un matiz esencial. El hierro no se mezcla con el barro. El barro sugiere fragilidad, fragmentación, adherencia que se quiebra. Así, la visión apunta a un estadio final en el que la potencia coercitiva hierro coexiste con elementos débiles y desagregados barro. Históricamente, después de la caída del Imperio Romano, surgió un mosaico de reinos y naciones, con elementos de poder y fragilidad mezclados a la Europa postimperial. Esta imagen explica por qué los intentos humanos de unificar por la fuerza no producen un reino estable. La mezcla se deshace. Daniel dice explícitamente que no se unirán entre sí, como el hierro no se mezcla con el barro. El texto subraya la insuficiencia del poder humano para crear unidad durable. Llegamos al punto central y teológicamente decisivo, a la piedra cortada, no con mano de hombre. Esa expresión es intencional y teológica. La piedra no es producto de la obra humana, es iniciativa divina. La piedra golpea la estatua y desintegra todos los reinos. Y luego, se convierte en un gran monte que llena la tierra. Daniel lo interpreta con claridad: en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y él permanecerá para siempre. Aquí está la doctrina central: en la historia humana, con sus imperios y hegemonías, está subordinada al propósito de Dios. A pesar de la apariencia de poder temporal, el reino definitivo es el de Dios, y vendrá de manera efectiva para constituir un dominio que no pasará. Desde una perspectiva teológica, esa piedra simboliza lo que el AT y el NT llaman el reino de Dios. A los intérpretes cristianos ven en esta piedra la promesa del reinado definitivo de Dios, manifiesto en la persona y obra de Cristo y en la consumación escatológica. En el Nuevo Testamento, la figura del reino y el anuncio de Jesús sobre la venida del reino de Dios establecen continuidad con la esperanza del Antiguo Testamento. Al final, Dios toma las riendas de la historia. Es importante subrayar que Daniel no explica cronológicamente cómo ni cuándo será ese reinado. Él afirma su certeza escatológica: el reino divino vendrá y permanecerá. Ahora, conviene también abordar con honestidad las objeciones e interpretaciones alternativas, porque como teólogo sé que si no aclaramos las dudas, no sentirás que el asunto está resuelto. Existen al menos 3 grandes enfoques interpretativos que conviven. El enfoque tradicional o historicista que hemos presentado en los 4 materiales, S igual a C 4 imperios históricos. El enfoque idealista, que interpreta los símbolos de forma atemporal, como representaciones de fuerzas espirituales recurrentes, poder, violencia, análisis moral. Y el enfoque preterista futurista, que en algunos casos ubica el cumplimiento más en el pasado inmediato, o proyecta parte de la profecía hacia un futuro aún por cumplirse. Mi aporte, con más de 15 años de estudio, es sostener la lectura tradicional como la más coherente con el propio texto y con el desarrollo histórico. En Daniel habla explícitamente de reyes y reinos concretos, y su lectura se vincula a hechos históricos verificables, a la caída de Babilonia ante Ciro, las conquistas de Alejandro y la posteridad de Roma, señaló. Además, algunos detalles que suelen generar preguntas. ¿Por qué Daniel dice ojo en los días de esos reyes? Esto no significa que la piedra deba aparecer inmediatamente. El lenguaje profético a menudo opera con una simultaneidad teológica. El dominio final de Dios se anuncia como algo que se realizará en la historia humana, incluso si su consumación completa puede trascender las generaciones. El texto coloca la esperanza mesiánica en el flujo de la historia. Dios actuará en medio de la historia humana y no fuera de ella. Otra duda frecuente: ¿es la piedra un símbolo de la Iglesia o del Mesías? Traditionalmente, los intérpretes cristianos entienden en la piedra una realidad mesiánica y escatológica que se realiza en Cristo y en el gobierno eterno divino. Otros enfatizan la función del pueblo de Dios como portador de ese reino, desde una perspectiva bíblica equilibrada. La piedra representa el acto soberano de Dios en su reino, que irrumpirá y consumará la justicia. Y en el cristianismo esa consumación encuentra su centro en la obra de Cristo. También conviene aclarar el tema de misterios y revelación. Daniel no logra la interpretación por su talento humano, sino por revelación divina. Ese es un elemento teológico clave. A la verdadera comprensión de la historia y del futuro pertenece a Dios, no a la sapiencia humana. Para el creyente,
Esto es una llamada a humildad y dependencia en la esfera final. La sabiduría humana es incapaz de dominar el sentido último de la historia. ¿Cómo conectamos esto con otros textos bíblicos? La profecía de Daniel dialoga con Isaías, con los Salmos y con el mensaje profético general que anuncia la restauración final y el juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como Hijo del Hombre, Daniel 7, y afirma que verá al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en gloria. Esa conexión pone a Jesús en continuidad con el plan escatológico anunciado por Daniel. Además, el Apocalipsis habla de reinos, bestias y juicio final. Aunque usa un lenguaje simbólico propio, comparte la misma matriz teológica. A la historia está encaminada a la consumación en el reinado de Dios ahora. ¿Qué aplicación práctica tiene esta visión para nosotros hoy? Primero, nos ofrece perspectiva a los sistemas humanos. Por más poderosos que parezcan, son temporales. La riqueza, la fuerza militar, la hegemonía cultural tienen fecha de caducidad. Segundo, la visión es un llamado a la esperanza y a la paciencia teológica. A la historia no es una serie de desórdenes sin sentido, sino un drama que se mueve hacia la justicia divina. Tercero, es una advertencia ética a los gobernantes y pueblos que se apoyan en la violencia y la soberbia enfrentarán la justicia. La invitación es a vivir bajo el reino, que actúa de acuerdo con la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Antes de terminar, quiero responder brevemente una pregunta que muchos se hacen. ¿Estamos viviendo ahora en el tiempo de los pies de hierro y barro? Nadie puede afirmar con certeza absoluta un timing exacto. La historia humana ha pasado por edades en que fuerzas poderosas se mezclaron con fragilidad. Lo importante es reconocer la lección teológica sin importar la época. La soberanía divina es la clave. No especulamos con fechas, afirmamos la certeza del propósito divino y la urgencia de la fidelidad. Concluyo, Daniel 2 nos ofrece una síntesis magistral de la historia humana vista desde la perspectiva divina. En la cabeza de oro aparece la grandeza temporal. En la plata, bronce y hierro vemos la sucesión de poderes humanos. En los pies, la mezcla de fortaleza y fragilidad. Y en la piedra no hecha por mano humana, la promesa de que Dios establecerá un reino eterno que desaloje a las potencias temporales. Esta visión no es una curiosidad histórica, es una palabra que transforma la manera como miramos el poder, la historia y nuestro lugar en ella. Si algo debe resonar en el oyente es esto: en el misterio mayor no es quien dominará ahora, sino que Dios ya ha decidido el final. Vivir sabiendo esto cambia prioridades, fortalece en la adversidad y llama a la esperanza. La visión del rey Nabucodonosor no fue solo un enigma para su tiempo, fue un mensaje sellado para todas las generaciones. La estatua de Daniel 2 nos recuerda que los imperios humanos, por más imponentes que parezcan, son temporales. Pero el reino de Dios es eterno, inquebrantable y no será destruido jamás. Y ahora la pregunta es, ¿en qué parte de esta profecía crees que estamos viviendo hoy? Piénsalo, porque tal vez, sin darnos cuenta, estamos viendo las últimas piezas encajar. En el próximo episodio, seguiremos desentrañando las profecías que cambiarán tu forma de ver la historia. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y, sobre todo, mantener tu corazón despierto, porque el tiempo está más cerca de lo que creemos.